Dios te bendiga, soy el pastor Luis Gilberto Paz. Te mando muchas bendiciones a donde quiera que estés. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.
un soldado japonés que en 1944, juntamente con una tropa, con muchos soldados y muchos hombres del ejército de Japón, fueron enviados a Filipinas. Querían tomar esas islas. Y este hombre se llamaba Hiro Onoda. Usted lo puede encontrar en internet, en donde lo quiera buscar. Es una historia real. Este hombre fue enviado allá con la misión de conquistar ese lugar, juntamente con todo su equipo, y ya había hombres allá. A él lo mandaron de refuerzo, lo mandaron en 1944, y le dijeron: te vas allá y no te rindas, no te entregues, no puedes permitir que el enemigo te tome en sus manos. En 1945 los estadounidenses tomaron el lugar, y ellos tomaron el lugar y tomaron el control del territorio. Muchos de los soldados japoneses murieron, pero Hiro Onoda no murió, sino que escapó a la selva con otros 6 soldados más o menos, y empezó este hombre ahí a arreglárselas juntamente con el equipo que estaba con él para sobrevivir. Lo mandan en 1944, en 1945 se acaba la guerra. El 15 de agosto, si mal no recuerdo, se acabó la guerra de 1945. En los meses posteriores le mandan avisar por medio de periódicos y todo esto que la guerra había acabado, pero él tenía sembrado en su corazón las palabras de su superior: no te rindas y no te entregues. Entonces pasaron muchos años, este hombre vivió en la selva, sus compañeros fueron cada vez siendo menos, a unos lo mataron en enfrentamientos. Ya no había guerra, pero ellos se seguían defendiendo, ellos seguían matando gente, y este hombre estaba ahí escondiéndose de algo que no existía. Pero la palabra que le habían sembrado, por los términos en los cuales fue enseñado, él no podía quebrantar la instrucción que se le había dado. Entonces, este hombre se negó a salir de la selva. Él dijo: yo no saldré de aquí porque es una mentira lo que ustedes me están diciendo. Pasados 27 años, nada más, fue encontrado solo, escondido en la selva, por un hombre que andaba viajando en todo el mundo y andaba buscando también a este soldado, porque ya era toda una leyenda este hombre. Fue encontrado por él, y el soldado le dijo: yo no me voy a rendir, tengo mi sable de defensa, tengo mis armas, y no me voy a rendir hasta que mi superior venga y me diga que la guerra acabó. En todo ese lapso trataron de ayudarle. Le mandaron aviones con folletos que decían: la guerra terminó. Le mandaron folletos que decían detalles de su familia que nada más él sabía, pero él no creyó. Entonces, el no creer lo que le estaban diciendo lo mantuvo en la selva por casi 30 años, sin un techo, sin una casa, arreglándosela como podía, simplemente por no creer que la guerra había acabado. Y te estoy compartiendo esta parte, hermano, porque cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y no podemos estar en Cristo permitiendo que el pasado te atormente hoy. Este hombre no creyó, le decían y fueron y le buscaron. Finalmente mandan traer a su superior, ya era un hombre retirado del ejército, ya se dedicaba a otras cosas. Lo trajeron y le dijeron a Hiro Onoda: se acabó la guerra, no tienes más que pelear, no tienes más que esconderte. Entonces él entregó las armas, pero estaba tan arraigado lo que le habían sembrado, que lo que le sembraron en su corazón, lo que le sembraron en su mente, lo mantuvo en la selva por casi 30 años. Usted puede buscar esta historia cuando guste. Entonces le quiero decir esto, mire: cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hay algunos que se resisten a creer la verdad que Dios ha hablado, y tienen fe para ser salvos, porque dicen: yo sé que yo me voy a ir con Dios, pero no tienen fe para creer que Dios los va a bendecir, o para creer que Dios los va a sanar, o para creer que Dios los va a restaurar. La fe apenas les alcanza para creer que son salvos. Y yo te quiero decir, tienes que multiplicar la fe. Si estás creyendo por más, gloria a Dios. Pero no le permitas un tope a tu fe. En el libro de Jueces, en el capítulo 6,
Dice que el pueblo había hecho lo malo, por lo tanto Dios sacó la mano, porque así pasa, el pueblo hace lo malo, Dios saca la mano. Pero Dios siempre va a guardar a un pueblo que le honra. Y dice que, Jueces 6:1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y entonces, hermano, esta era una condición en la cual estaba el pueblo de Israel. La causa, pues, es que le habían dado la espalda a Dios. Esa era la causa. Y yo te quiero decir algo. Antes de Cristo, el enemigo tenía derecho, pero después de Cristo, el enemigo no tiene derecho. Quiero decirte, antes de que conociéramos a Dios, el enemigo tenía derecho de sembrar escasez, de sembrar enfermedad, de sembrar pleitos, pero después de que recibiste a Cristo, él ya no tiene derecho de sembrar sobre ti eso. Ahora es esto lo que te digo. El pueblo de Israel estaba ahí siempre sufriendo, pero un día se le aparece Dios a Gedeón en el versículo 14 y le dice: y mirándole Jehová le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice: ¿no te envío yo? O sea, como diciéndole, no, ¿crees que te voy a dejar solo? Dice: no soy yo el que te está hablando. Y Gedeón estaba ahí como que dudando de las cosas. Y en el versículo 15 le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y este es el momento en el cual todos tenemos que estar bien alerta, porque a veces estás en una mala condición y Dios te da una palabra como a Gedeón, y Dios te dice que está contigo, y Dios te dice que Él te va a poner en mejores condiciones. Y Gedeón dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Pero era Dios el que le estaba hablando. Entonces tú muchas veces puedes decir: ¿cómo le voy a hacer para resolver esto? Y dice Dios: ¿no te dije que estoy contigo? Cuando tú ves una situación y dices: ¿cómo le voy a hacer para resolver esto? ¿No te he dicho que yo soy el que está contigo? Ahí es donde tiene que echar mano. Es el momento en el cual muchos se quedan donde están o avanzan creyéndole a Dios. Y muchos se quedan donde están, como el soldado, que ya la guerra se había acabado, que ya las cosas estaban en paz, pero él seguía en esa condición, seguía metido en la selva por lo que le habían sembrado. Y muchas veces te han dicho que tal vez tus hijos no van a dar mucho, que el negocio no va a prosperar, que te vas a quedar enfermo para siempre, así dicen los doctores, y tú dices: y creo que tienen razón. Pero mira, versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Entonces, quiero decirte que muchas veces el pasar por alto la palabra de Dios te deja donde mismo. El pasar por alto el mensaje de Dios, el escucharlo, pero dejarlo ahí donde lo escuchaste, te deja en la misma condición. Hasta que no crees lo que Dios está hablando. Hasta que tú decides creer en Dios y tu fe ya no es solamente para salvación, sino también es ahora para bendición, sino también es ahora para prosperar, sino también es ahora para que los hijos vuelvan a casa, para que la armonía regrese a casa. ¿Me estoy explicando? Si tú estás teniendo fe, Dios lo va a hacer. Porque Dios le dijo a Gedeón: tú ve con tu fuerza, yo voy a hacer que tus enemigos caigan delante de ti. El asunto es que si no crees, no va a pasar nada. Hasta que, no es, le dice Dios un poquito antes, en el 14, le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y Gedeón: ¿y cómo yo solo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y Dios le dijo: tú ve y librarás.
Y una de las cosas que Dios nos manda a hacer siempre es a orar. Tú ve a orar y Dios hará lo demás. El problema es que si no está creyendo, el problema es que si no vas a orar, Dios no va a hacer nada. Dios le dice a Josué, le dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El asunto es que si no vas, Dios no va a ir por ti. ¿Me explico? Dice Dios, tú vas y yo voy contigo. Pero Dios no va a hacer la cosa por nosotros. Por eso Dios le dice a Gedeón, ve tú y yo te voy a respaldar. Y Dios nos dice esto mismo a nosotros, tú ve y ora y yo te respaldo. Tú ve y declara bendición sobre tus hijos y yo mando bendición sobre de ellos. Tú háblale al negocio y yo hago que el negocio prospere. Pero tú habla. Amén. Tú ve con lo que tienes. Y algunos se pudieran excusar diciendo, es que no sé orar mucho. Lo que traigas en el corazón, sácalo. Lo que quieras que Dios haga. Si quieres que Dios transforme al esposo o a la esposa, entonces decláralo. Y no declare cosas pequeñas, declara cosas grandes. Será un servidor de Dios. Será una servidora de Dios. Porque si hablamos cosas pequeñas van a pasar. Pero si habla cosas grandes van a suceder. Dios quería librar a Israel de todos estos que le hacían, que abusaban de Israel. Y en el momento, en ese momento en el cual tomas la palabra o la sueltas, en ese momento, hermano, tienes que tener mucho cuidado. O crees la palabra o te quedas como estás. Y entonces le dice Dios, ve con tu fuerza y yo voy a estar contigo, pero tú tienes que ir. Así que le he dicho muchas veces, yo voy a orar y doy las cosas por hechas, porque de nada me serviría ir a orar y seguir dudando. ¿Para qué voy a orar entonces? Entonces yo voy y oro y digo, asunto resuelto. Hasta aquí llega mi fuerza, de ahí para allá el Señor se encarga. Entonces le he dicho a mi esposa muchas veces, el Señor nos va a bendecir, va a mandar gente a la casa que nos bendiga. Eso como que es medio loco y atrevido, pero si tú lo crees, el Señor lo va a hacer, en donde estés. Dice que las bendiciones, dice, te alcanzarán. No dice que tienes que andar corriendo atrás de ellos, de la bendición. Dice, las bendiciones te alcanzarán. Así que la condición, claro que era la obediencia, le decía, Deuteronomio 28, así dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Bueno, a todos nos dice esto Dios. Entonces, yo me encargo de ser obediente y que la bendición me alcance donde ande. Y Gedeón estaba acá dudando mucho, no te digo un poco, dudando mucho. ¿Cómo le voy a hacer yo para librar al pueblo de Israel de los madianitas? Y le dice Dios, ¿no te estoy enviando yo? Y tú puedes decir, ¿cómo le voy a hacer yo para que mi esposo cambie? Y dice Dios, ¿no te estoy mandando a orar? Amén. Y tú dices, y es que los hijos me causan muchas situaciones difíciles. Y dice Dios, ¿no te estoy mandando a orar yo? ¿No te envío yo? Dice Dios. Ve con tu fuerza y yo haré lo demás. Le dice en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo te quiero decir algo. Si no tienes más victorias es porque tal vez no ha creído o qué sé yo. Pero dice Dios que tú vayas y Él hará lo demás. Dice Dios, tú ve con lo que tengas, ve con lo que traigas en tu corazón, para pedirle a Dios. No tienes que ser un orador experto, ni tienes que volverte un experto en la oración. Pide lo que traigas en tu corazón, lo que necesites, y Dios escuchará lo que hay en tu corazón. A veces Dios ni siquiera escucha lo que hablamos, escucha lo que hay en nuestro corazón. Porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros para decirle a Dios lo que realmente queremos decir. Así que no te preocupes mucho por lo que vas a hablar. Saca lo que hay en tu corazón y Dios hará lo demás. Gedeón estaba ahí escondido y temeroso. Dile que está a tu lado, creo que ahí te hablan. Y allá se le presenta a Dios. Y le dice, ¿no crees que ya estuvo de que te estén robando todo el tiempo? Y allá se le presenta a Dios y le dice, ¿no crees que ya estuvo de que te estén robando la paz, de que se roben el fruto de tu trabajo? ¿No crees que ya estuvo de que te estén robando la salud, de que te estén metiendo angustia? Y luego dice Gedeón, ¿cómo yo podré si soy el más pequeño? Pero mira, precisamente Dios dice que escoge lo que menos calificamos. Dice de lo más vil y menospreciado.
ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Así que si alguna vez te sentiste menospreciado y vil, no te preocupes, estás en el plan de Dios. Dice, mira, le dice Gedeón ahí poniendo mil excusas y diciendo, ¿yo de dónde? Si soy el más pequeño y mi familia es la más pobre. Y creo que Dios sabía que muchos iban a sentir así hoy, por eso lo plasmó aquí. Versículo 16, y te lo he dicho muchas veces, le dice, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los que se levanten contra ti. Y mira, si tú ves que no tienes posibilidades de cómo hacerlo, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entiendas que no es por ti, que es porque Él está contigo. Por eso es, no es por otra cosa. Si tú supieras cuántas veces me he sentido yo sin posibilidades de poder hacer algo, pero no es porque yo pueda, es porque Él está conmigo. Y así es como tenemos que caminar. No me pongo de ejemplo, toda la gloria para Dios. Pero si tú dejas de confiar en ti y confías en Dios, Dios hará hasta lo que no te imaginas. Entonces, quiero decirte que el tiempo que ese hombre vivió allá en la selva, vivió porque no creyó. Yo te digo hoy a ti, el tiempo que sientas que el enemigo está sobre ti, es porque no has creído. Por eso, no hay otra razón. El enemigo no tiene derecho sobre ti. El derecho le fue quitado cuando vino Cristo. El asunto es que si tú dudas lo que Dios está hablando y dejas que la palabra se vaya, si dejas que la palabra se vaya, lo siento por ti, ahí te vas a quedar. Pero si tú agarras la palabra de Dios, entonces Dios te levantará. Dice Samuel, dice la palabra, dice en Samuel, y Samuel no dejó caer ninguna de las palabras a tierra. Todas las sostuvo, todo lo retuvo, todo consejo retuvo, toda bendición de Dios para él la retenía. Y entonces usted leerá el libro de Samuel y verá quién fue Samuel. Por él, no, porque Dios estaba con él y porque no dejó caer ninguna de las palabras. Entonces, mira, quiero decirte algo, que cuando Cristo vino, las cosas viejas pasaron, te lo dije en un principio. Y dijo Dios, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si son las cosas, si somos nuevos, si las cosas, si somos nuevas criaturas, si las cosas son hechas nuevas, entonces la vida que estoy viviendo hoy, nada tiene que ver con mi vida vieja. Quedó atrás. Y el enemigo no me puede traer hoy, no me puede acusar hoy de lo que hiciste atrás. Dice primera de Juan 1:9, si es que no estoy mal, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda nuestra maldad. Muchas veces el sentimiento de culpa no te permite creer en Dios. Y cuando tú te sigues sintiendo culpable después de que pediste perdón a Dios y sigues sintiéndote culpable, entonces no estás creyendo en Dios. Estás invalidando la palabra de Dios, lo que Él dijo. Y cuando tú invalidas la palabra de Dios, lo siento, dice Dios, no te puedo entregar más hasta que creas lo que te estoy diciendo. En Lucas 4:18 dice Jesús, empezó a leer y leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, mira, cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, así dice, el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Bueno, cuando Jesús se va al Padre, dice, enviaré a otro, dice, en mi nombre, el cual os guiará a toda verdad. Bueno, mira, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. El Espíritu que estaba sobre ese Jesús es el mismo Espíritu que está sobre ti y sobre de mí. Entonces, si Dios dijo, te dije en un principio, Juan 15:16, que Dios nos escogió para que nosotros fuéramos y lleváramos fruto y fuéramos y predicáramos, no vas tú solo en tus fuerzas. Este Espíritu que estaba sobre Jesús es el que te acompaña. Amén. Entonces, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces yo te quiero decir esto: si tú no estás hablando la palabra de Dios, entonces
No sé qué estés hablando, pero si mientras no hable la palabra de Dios se mantiene en pausa. Cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre ti mismo, sobre el negocio, sobre las finanzas, entonces la palabra de Dios se cristaliza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas. Siempre te he dicho, bendice a tus hijos, bendícelos todo el tiempo. Todo el tiempo bendícelos. Que las actitudes no son las más correctas, no importa, tú bendícelos. Mayor, más fuerte y más grande y viva es la palabra de Dios para romper con lo que tenga que romper. Amén. El asunto es que tú lo hables, que tú lo declares en tus oraciones. Algunos dijeron, no es que declarar, no es bíblico. Entonces, ¿cómo vas a orar? Entonces, cuando Dios dijo, el Espíritu de Dios, Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y ese Espíritu que estaba sobre Jesús, dijo Jesús, cuando yo me vaya, yo enviaré otro. Y el otro era este mismo Espíritu. El que respaldó a Jesús para hacer todo lo que hizo, es el mismo Espíritu que Dios pone sobre ti para que hagas todo lo que tengas que hacer. Entonces dijo Dios, ¿no te envío yo? Ve y liberta al cautivo. Ve y liberta. Y a veces dices, pues no te tienes que cerrar pensando en personas. A veces lo que está cautivo es el matrimonio y no puede avanzar. A veces los hijos están cautivos en situaciones. A veces las finanzas están cautivas. Pero tú vas y hablas la palabra de Dios. Y dice, por cuanto me ha ungido el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los cautivos. ¿Quién te envió? Y dices, cuando tú sueltas la palabra, no volverá vacía. Dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo verás volver. Entonces ora y al tiempo verás los resultados. Pero no esperes que empiecen los resultados si tú no empiezas a orar. Que el enemigo, no permita que el enemigo te diga lo que él quiere decirte. Escucha lo que Dios está hablando. No permita quedarte en la selva tantos años cuando Dios quiere que salgas de ahí. No te escondas más. Deja que Dios te alcance. Deja que el Señor te muestre lo que Él tiene acá afuera para ti. Deja de pensar según tus posibilidades. Piensa en el poder de Dios. No es por tu fuerza, Gedeón le dijo, es porque yo voy a estar contigo. Amén. Entonces quiero que sepas esto. No es por nosotros, es porque Él está con nosotros. Amén. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder, hermano, hay poder para romper cadenas de maldición. Hay poder para romper con todo aquello que te ha venido perjudicando. Hay poder para romper con la escasez. Hay poder para ser sano. Hay poder para ser libre. Porque en el nombre de Jesús todas las cosas tienen que suceder. Así que si algo vas a hablar, habla el poder de Dios. Dios escogió a un Gedeón que estaba escondido. Dios escogió a un Gedeón que estaba escondido. Y tal vez a ti los problemas te han hecho esconderte, pero Dios ha ido por ti allá donde estás. Porque hay poder en el nombre de Cristo para romper con todo lo que ha venido contra ti. Así que en esta hora empieza a alabar a Dios. Hay poder en su nombre. Hay poder para que las cosas se alineen. Hay poder para que el matrimonio funcione. Para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Hay poder en el nombre de Cristo.